Infonavit triangulando millones de pesos al expresidente Felipe Calderón, una muestra más de cómo estos institutos servían sobre todo para la corrupción, y el caso del Infonavit pues justamente se está destapando la cloaca, así lo anunció la propia presidenta Sheinbaum con esos términos, por lo que significa este abuso en contra de los trabajadores a nivel. Claro que sí, esta información la estás publicando ya en la revista Contralínea, lleva por título Infonavit trianguló millones al expresidente Calderón, revela informe de la UIF, ya está en línea en www.contralinea.com.mx y es también esto que preguntaste el día de ayer en la conferencia matutina, que tiene que ver con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y estas transferencias que se hicieron de el Infonavit hacia Felipe Calderón. Así es, y vamos a ver justamente en estos momentos, esta es parte de la indagatoria a la que tuvimos acceso en la revista Contralínea sobre el caso Felipe Calderón Hinojosa y también sobre su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo. Es importante, los dos personajes panistas ligados al Partido Acción Nacional, a partidos de derecha, ellos mismos quisieron hacer su propio partido político, porque aquí es donde vamos a ver la conexión con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Aquí estamos viendo justamente cómo el Infonavit en 2016 empieza con estas transacciones pues económicas a favor de Felipe Calderón. Está una primera más bien 3 transferencias internacionales por 8,385,735 pesos que salen en 2016 del Infonavit. Se trasladan a una sociedad anónima radicada en Bogotá, Colombia, pero esta es una filial de ICUE Iberoamérica S.A., así se llama en los dos lugares, una filial de la original ICUE radicada en el paraíso fiscal de Panamá. Y a su vez, en el mismo 2016, lo que identifica la Unidad de Inteligencia Financiera son 2 transferencias internacionales a favor de Felipe Calderón a una de sus cuentas radicadas en Estados Unidos por 1,103,632 pesos. Las 2 primeras transferencias fueron por 2,042,732 pesos en 2016 y luego viene otra transferencia del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Esta fue por 6,281,000 pesos en 2018. Esta fue a otra filial de ICUE llamada ICUE Speakers. Esta está también en Colombia, y de esta particularmente Felipe Calderón recibe otro 1,103,632 pesos. Este no es el único vínculo que se identifica con la familia Calderón, también están los vínculos de Margarita Zavala, directamente relacionada con otras operaciones que también vamos a ver cómo toda esta red empresarial conecta con Margarita Zavala. Aquí la transferencia que nos importa justamente es la que tiene que ver nuevamente con ICUE, que pues prácticamente lo que estamos viendo, aquí vemos la relación con ICUE Speakers y las transferencias internacionales directamente al despacho Calderón y Zavala SC, donde está Margarita Zavala y también Felipe Calderón. Es otra de las transferencias, en este caso por 721,399 pesos, que localiza la Unidad de Inteligencia Financiera. Y además, a su vez, esta empresa ICUE le transfiere a otras compañías relacionadas con la familia Calderón Zavala. Importante descubrir pues justamente todos estos vínculos, estos negocios. Estamos viendo aquí cómo lo destaca la propia Unidad de Inteligencia Financiera en este mapa de operaciones al que tuvimos acceso en Contralínea, y cómo van conectando con otras empresas a través de las cuentas bancarias de este despacho Calderón y Zavala
es pues parte de lo que estamos informando esta mañana. Las triangulaciones vienen, no lo olvidemos, desde el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Es importante revisar que en este caso, pues nuevamente encontramos una salida de recursos millonarios que acabaron en este caso en los bolsillos de Felipe Calderón y también de la propia Margarita Zavala Gómez del Campo, ella legisladora todavía por el Partido Acción Nacional. Y bueno, Aníbal, pues parte de lo que estamos reportando esta mañana. Estas triangulaciones son operaciones que podrían implicar pues un presunto lavado de dinero, o al menos es lo que se debería determinar muy pronto. Claro, y esto también la doctora Claudia Sheinbaum el día de ayer te decía, bueno, no tenía conocimiento, es algo que tienen que investigar. Y no es menor porque el Infonavit en ese entonces, 2016, para ser exacto, estaba David Penchina como director del Infonavit. Y estas las tres transferencias que hay en 2016, esta conexión que hay con Jico Iberoamérica. Después en 2018 otra vez aparece esta otra empresa, Jico Speakers. Luego estas dos empresas que tienen que ver con conectar a conferencistas, y esa parte es la que a mí me llama la atención. Y sobre todo lo otro que tiene que ver con la conexión que se hace en Colombia. En esa entonces, en Colombia, estaba, digamos, Colombia siempre tuvo gobiernos de derecha desde la década de los 70, 80 en adelante, pero en ese año en particular era cuando estaba un gobierno que era muy cercano a los gobiernos de derecha en América Latina en particular, en el caso de México también, y fue también cuando se fueron o intentaron hacer una unión en América Latina de varios gobiernos de derecha. Y bueno, este tipo de aspectos de la empresa CIMARC que conecta conferencistas, como detallas en tu texto, y también la otra que es que comparte teléfonos y dirección, Target Marketing Asesores, que tuvo estos dos cheques para Felipe Calderón en 2015 y 2016, 422,666.67 pesos, que bueno, es parte de lo que hay que investigar también, porque es recurso público. Y es un entramado que nos recuerda mucho también cómo operan las organizaciones criminales, es decir, ¿qué tenía que pagar el Infonavit a estas empresas? Una de ellas domiciliada en un paraíso fiscal como es Panamá, otra o su filial en Colombia, dos filiales en Colombia, y que al final estos recursos, pues por el rastreo que hace la propia unidad de inteligencia financiera con ayuda y cooperación de otros países, se logra documentar que el dinero también fue a parar a las cuentas de Felipe Calderón y de Margarita Zavala y de su despacho que tienen en común, y todo esto pues para tratar de evitar el rastro. O sea, no se hace de forma directa, el Infonavit no le paga directamente a Felipe Calderón, pero pues al final ahí está el rastro que dejan a través del sistema financiero. Aquí también llama la atención pues cómo estas operaciones sospechosas, de acuerdo con la UIF, están relacionadas con transferencias internacionales. Es decir, si el Infonavit tiene pues este permiso de parte de los trabajadores, porque al final es un fondo de los trabajadores, para estar transfiriendo recursos a pues paraísos fiscales. Ese es un punto que deben de investigar las autoridades. Otro es toda esta triangulación que no solamente conecta a ICUE Iberoamérica y a ICUE Speakers, sino también a otras dos empresas radicadas, estas sí en México, Semar Comunicación y también Target Marketing Asesores, SC, ambos con la misma dirección, y que al final acaban pagándole tanto a Margarita Zavala como a Felipe Calderón. Ambas están ubicadas en el mismo lugar, es decir, tienen el mismo domicilio fiscal. Y también decir importante los tiempos, porque parte de lo que ha venido denunciando el propio Octavio Romero Oropeza son estos mismos tiempos, la misma época de David Penchina y también la época anterior de 2014, donde estaba el exgobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat, quien además pues ya está dentro de las filas de Morena. Al parecer todo se concentraría, o las irregularidades mayores como este pago de los 5,000 millones de pesos indebido, entre otros asuntos, pues se relacionarían todos ellos con la gestión de David Penchina, este priista, que debería pues ser llamado a cuentas desde mi punto de vista, para que explique por lo menos de qué se trató este manejo de recursos y por supuesto conectar todo esto con las campañas que tratan de meter miedo, meter ruido a la discusión de la reforma al Infonavit, Aníbal, que ese es el fondo de lo que está pasando. Claro, y esa parte es la fundamental y es la que se tiene que cambiar y de hecho lo veíamos a finales del año pasado como este tipo de prácticas de corrupción continúan todavía en distintas áreas del gobierno, en distintas áreas del Estado y lo que toca particularmente al caso del Infonavit, pues esto que estabas mencionando el día de ayer en la conferencia matutina y que ya está publicado en la revista Contralínea y que estás detallando el día de hoy. Pues es una más de estos políticos del viejo régimen que se negaron a perder sus privilegios, ¿no? Que siguen haciendo estos esquemas de corrupción y además también este tipo de esquemas en paraísos fiscales a nivel internacional. Y en ese sentido, lo de Jicue Speakers llama mi atención particularmente porque tiene, bueno, en su página de internet tiene ahí a varios eh, con esta gente que va a dar conferencias, que no solamente es a nivel latinoamericano, sino es a nivel internacional. Está entre ellos alguien muy conocido en el caso de México, Arturo Sarucán, que es alguien que conocemos y Y que es que alguien de derecha, pues hay que exactamente, decirlo ¿no? con todas sus letras. Está también otro tipo de gente como Cayetana Álvarez de Toledo, que sabemos que Otra es de otra de derecha, derecha, que es iberoamericana también española. española y que además es de estos miembros de la derecha que ellos suelen llamar también de la iberósfera, ¿no? Que es este nombre que le están poniendo a una parte del mundo para denominarlo así, pero bueno, el punto de esto de decir estos nombres es justamente también dar luz a que este tipo de empresas que tienen este tipo de financiamiento de corrupción tendieron también a financiar a este tipo de conferencistas que tienen estas ideas que son de derecha, que incluso llegan a ser cercanos a Donald Trump, como lo hemos visto en estos 2 días ya, de gente de las derechas en América Latina, del mundo, incluso de España, y que, bueno, entonces en este sentido está conectado también el Infonavit, Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, financiando este tipo de conferencistas y a este tipo de empresas. Así es, y bueno, nada más aclarar un poco los montos, porque el día de ayer yo decía 8,3 millones fueron a parar directamente a la cuenta en Estados Unidos de Felipe Calderón. Nada más aclarar, porque no fueron 8,3 millones. Lo que sale del Infonavit para estas empresas, para sus cuentas en paraísos fiscales, bueno, en el caso de Panamá y también en Colombia, una transferencia hacia Colombia, más bien varias transferencias, fueron más de 15 millones de pesos. No fueron 8,3 millones de pesos, sino 15. Y lo que entra directamente a las cuentas de Felipe Calderón es algo superior a los 4 millones de pesos. Y también Margarita Zavala tiene un ingreso alrededor de 1,500,000 pesos. Todo esto producto de estas transferencias desde el Infonavit que se triangularon a través de ICUE. Aquí también el tema es por qué el Infonavit hizo esas transferencias internacionales y sobre todo revisar si es lícito que este recurso haya acabado en las cuentas del expresidente y de la política panista, su esposa Margarita Zavala. Pues así las cosas con este tema, a nivel. Claro, y también tienen que aclarar, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum mencionó que esto lo iban a pasar a Octavio Romero. Es algo que tenemos que darle seguimiento porque no se puede solamente quedar en lo vamos a investigar, vamos a decir
o vamos a saber cómo estuvo este esquema de corrupción en el Infonavit, sino llegar al fondo de este tipo de hechos, porque es dinero público y es dinero de los trabajadores en el caso del Infonavit en particular y no puede quedar así, Nancy. Sí, más que dinero público es dinero de los trabajadores, o sea, ese es el punto que le están robando a los trabajadores y todo el tiempo estuvieron diciendo, es que con la reforma al Infonavit te quieren robar. Bueno, hay que ver que el robo estaba 15 millones. claro, y esto se suma a los 5,000 millones, en fin, a todos los hechos de corrupción que se han venido ventilando en la propia conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues.